Antes del tiempo que conocemos, antes de que las páginas sagradas fueran escritas, antes incluso de que la palabra Eva fuera pronunciada, existió otra. Su nombre era Lilith. El cielo se tiñó de un oro espeso y el aliento divino se posó sobre la tierra. No fue una costilla, no fue una segunda creación. Lilith nació del mismo polvo que Adán, modelada con idéntico barro. En el jardín del Edén, las flores no marchitaban, y el aire olía a eternidad. Animales de nombres olvidados pastaban sin temor. Y allí, entre árboles cuya savia podía otorgar sabiduría o muerte, caminaban dos figuras. Al principio Adán y Lilith fueron uno en silencio. Pero pronto los gestos, las decisiones, la mirada de uno sobre el otro comenzaron a cambiar. Adán exigía obediencia, liderazgo, supremacía. Lilith no fue hecha para inclinarse. Fuimos creados iguales, decía ella, del mismo suelo, bajo el mismo aliento. Pero Adán replicaba, fui hecho primero. Tú fuiste hecha para mí. La grieta se abrió. Las discusiones se hicieron rugidos. La armonía del Edén se tornó un murmullo extraño, como si el paraíso mismo contuviera la respiración. En un acto tan antiguo como el eco del universo, Lilith pronunció el nombre sagrado, el verdadero nombre de Dios, una palabra tan poderosa que el mismo cielo tembló. Y desapareció. Se cuenta que el viento rugió como una bestia herida. Las hojas de los árboles sagrados cayeron por primera vez. Y Adán, solo y tembloroso, clamó al Creador. Dios envió a 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, para buscarla, para suplicarle que regresara. La encontraron en las profundidades del Mar Rojo. Lilith, firme, orgullosa, indomable, se negó a volver. No regresaré al Edén, dijo. Prefiero vagar entre los desiertos, habitar las ruinas, reinar en la oscuridad, que vivir arrodillada. Los ángeles lloraron. Se dictó una maldición. Pero el nombre de Lilith no se borró del todo. Fue escondido. Fue silenciado. Fue temido. Se dice que la historia de Lilith fue borrada de los textos sagrados, sepultada bajo siglos de ignorancia y temor. Pero ahora, tú la has escuchado. Porque antes de Eva, hubo Lilith. Después del Edén, vino el silencio. Lilith, la primera mujer, no fue recibida con gloria ni con lamento. El mundo fuera del paraíso era joven, salvaje, áspero como la corteza del tiempo. El sol ardía sin compasión y la noche susurraba nombres que no habían sido escritos aún. Pero ella no temió. Ella era libre. Por fin. Se refugió en los abismos del Mar Rojo, donde las criaturas antiguas, aquellas que nunca fueron llamadas por Adán, aún reptaban bajo las olas. Se sentó en las orillas salobres del exilio y allí, en la inmensidad de lo prohibido, Lilith se convirtió en leyenda. El cielo, sin embargo, no la olvidó. Senoi, Sansenoi y Semangelov, los 3 ángeles enviados para traerla de regreso, se aparecieron de nuevo. Esta vez no con súplicas, sino con advertencias. Le dijeron que por su rebelión, perdería 100 hijos por día. Le ofrecieron una tregua. Ella la rechazó. No nací para servir, nací para reinar entre las sombras. Y así fue. En la profundidad de la noche, Lilith se volvió madre de criaturas sin nombre. Espíritus que habitaban los sueños, voces que rasgaban la tela entre lo real y lo invisible. Algunos la llamaron la madre de los íncubos, otros la reina de los demonios. Pero nada de eso era cierto del todo, ni falso por completo. Mientras Adán dormía, mientras Eva nacía de su costilla, Lilith danzaba en los desiertos, entre hogueras apagadas y ruinas de dioses anteriores al hombre. Hablaba con deidades antiguas, con Istar, la feroz diosa del deseo, con Inanna, la que descendió al inframundo y volvió, con Lamastu, la devoradora de hijos. Todas compartían con ella sus secretos. Todas reconocieron su fuego. Los siglos pasaron. Las lenguas cambiaron. Pero en cada rincón del mundo se escuchaban rumores. No pronuncies su nombre en la cuna del niño. Coloca amuletos en las puertas. Si la sueñas, no la mires a los ojos.
Porque Lilith no era solo una mujer. Era un recuerdo que el mundo no podía borrar. Ella se convirtió en símbolo. Para algunos el de la tentación oscura. Para otros el de la libertad absoluta. La ciencia no la nombra, la religión la teme, la historia la ignora. Pero en cada sombra larga al atardecer, en cada desvelo de medianoche, Lilith aún camina. Su exilio fue su imperio. Y el mundo, su testigo. Las estrellas titilan con un brillo antiguo. La noche guarda sus secretos, y esta historia es uno de ellos. Tras siglos de exilio, mientras la humanidad erigía imperios sobre imperios, mientras las guerras encendían y apagaban civilizaciones, Lilith permanecía. No en carne, sino en símbolo. No en presencia, sino en susurro. La Edad Media trajo con ella el miedo, brujas quemadas, libros prohibidos, y en cada rincón oscuro, alguien murmuraba su nombre con temor. Porque Lilith, decían, caminaba entre las sombras. Se infiltraba en los sueños de los hombres, en los partos complicados, en los amores imposibles. Era el suspiro entrecortado en las noches solitarias. El deseo que desbordaba la lógica. Pero no todos temían su regreso. Algunos la invocaban. En manuscritos ocultos como el Zohar, la Kabbalah advertía de su poder. En grimorios antiguos se le ofrecían sacrificios. En los cultos esotéricos de Oriente y Occidente su figura era venerada como la de la diosa caída, la que conocía el lenguaje de las serpientes, la guardiana del conocimiento prohibido. Se dice que durante las noches de luna negra, cuando la luna desaparece del cielo, Lilith recorre el mundo. Nadie sabe si busca venganza o redención. Se la ha visto, según relatos dispersos, junto a lagos, en bosques impenetrables, sentada al borde de acantilados, con los ojos fijos en el horizonte como si esperara algo o alguien. Otros juran haberla encontrado en sueños. Y en esos sueños, su belleza es devastadora. No tiene edad ni tiempo. Su voz es suave, pero cada palabra pesa como el destino. No pide sumisión. Pide decisión. Porque quien elige a Lilith, no vuelve jamás a ser el mismo. Adán en sus últimos días, solo y envejecido, fue visitado, dicen, por una figura envuelta en sombra. No era Eva. No era muerte. Era ella. La primera. No dijo una palabra. Solo lo miró. Y en ese instante Adán supo que la historia jamás fue contada completa. Desde entonces Lilith aparece en arte oculto, en símbolos de liberación, en canciones sin autor. Sus ojos se esconden en los íconos olvidados, sus pasos resuenan en la poesía de los exiliados. Su fuego arde en los corazones rebeldes. Porque Lilith no desapareció. Solo estaba esperando el momento adecuado para regresar. Y ese momento puede ser ahora. La historia que los hombres quisieron olvidar, sigue viva en la sangre de los que no se arrodillan. Esta es la herencia de la primera mujer. El nombre de Lilith fue enterrado, censurado, temido. Pero no se puede silenciar lo que vive en las raíces del alma humana. Porque Lilith no solo fue carne, sombra o mito, fue idea. Y las ideas, cuando son poderosas, nunca mueren. A través de los siglos, su legado se transformó. En cada mujer que alzó la voz contra la opresión. En cada hombre que desafió el mandato del silencio. En cada alma que eligió la soledad antes que la sumisión. Allí estuvo ella. Invisible, sí. Pero presente. Sus hijas, las llaman algunas culturas. Las brujas que no temen al fuego. Las sabías que hablan con la luna. Las que caminan solas pero jamás perdidas. En tiempos de Inquisición, fue condenada en el cuerpo de miles. En la era de la razón, fue reducida a leyenda. Pero hoy, renace. En cada pregunta sin respuesta. En cada mirada que busca algo más allá de lo visible. En cada espíritu que no acepta la versión oficial de la historia. La ciencia moderna, aunque escéptica, reconoce que los mitos como el de Lilith no son simples invenciones. Son reflejos arquetípicos del inconsciente humano.
Imágenes que emergen desde lo más profundo para dar forma a lo que no comprendemos. ¿Fue Lilith una mujer real? ¿Un demonio? ¿Una diosa olvidada? O tal vez, la encarnación del primer grito de libertad. Quizás nunca lo sepamos. Pero cada vez que alguien se atreve a mirar más allá del velo de lo establecido, cada vez que se cuenta esta historia, Lilith respira. Y tú que has escuchado su historia hasta el final, quizás la lleves ahora contigo. Una sombra que protege. Una llama que no se extingue. Una voz que en lo profundo te susurra, no temas al abismo, yo fui la primera en saltar. Lilith, la primera mujer, una historia que no se cuenta en los libros sagrados, pero vive en el eco de los siglos. Historias ocultas cada semana. Suscríbete y no te las pierdas.